En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con una canción. Comenzaste a hacerte pan en Belén, sol pequeñito en nuestra noche. Aprendiste en Nazaret de ellos dos el gesto manso de la entrega. Vive que en Jerusalén te abrazaste de una vez a las cosas de tu Padre. Debe tu cuerpo crecer para poderte ofrecer como pan a nuestra hambre. Mi cuerpo es esto, mi sangre es esta, que por ustedes doy. Coman y vivan, crean y vivan, que para siempre soy yo, soy yo. Se multiplicó tu amor, se partió, todos saciados y aún sobraba. Se mostró tu intimidad, eres pan que solo vive por donarse. Noche de Jerusalén, Cristo pan, entrégate, eres tú nuestro Cordero. Cena, muerto, beso y cruz, y tu entrega, pan, Jesús, fue más fuerte que el madero. Mi cuerpo es esto, mi sangre es esta, que por ustedes doy. Toman y vivan, crean y vivan, que para siempre soy yo, soy yo. Qué bonita esta canción, Haciéndote pan, que nos muestra parte de la vida de nuestro Señor Jesús. Y cuando dice soy yo, uno siente que Él está vivo, que Jesús está vivo, que Jesús está vivo, que es el nombre de nuestro programa porque es en homenaje al padre Emiliano Tardif y a su libro Jesús está vivo. Acá tienen una fotito del padre Emiliano, de una revista antigua, cuando iba recorriendo diversos países evangelizando, también vino al nuestro varias veces. Bueno, vamos a hacer como siempre una pequeña oración introductiva, pidiendo acá. Yo te invito a que vos desde tu casa pongas todas las intenciones que querés, porque cuando queremos pedirle algo al Señor no hace falta que vayamos con una lista, simplemente se lo entregamos, se lo presentamos y todo lo que vamos a orar en esta hora va para todas esas intenciones. Tenemos siempre muchos pedidos de enfermos, algunos que se están recuperando, gracias a Dios, y también muchas necesidades por nuestra patria,
muy especialmente por todas las divisiones que hay en nuestra patria y que necesitamos salir adelante como pueblo, en todo sentido, estar unidos. Y también por el mundo entero, porque sabemos que esta pandemia ha afectado la economía, la salud del mundo entero. Entonces, más que nunca, tenemos que abrazarnos a la fe y confiar que Jesús está muy atento de todo lo que necesitamos. Entonces vamos a invocar al Espíritu Santo con un canto y hacemos una oración cortita y ya arrancamos con el tema. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Estás derramando la unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por dejarnos el don de dones, por dejarnos al Espíritu Santo. También en la palabra tú nos dices que le pidamos al Padre que derrame el Espíritu Santo y lo va a derramar. La tierra necesita el Espíritu Santo. Nosotros, nuestras familias, nuestra patria, el mundo entero necesita el Espíritu Santo. Que venga el Espíritu Santo a renovarnos, a sanarnos, a liberarnos, a guiarnos, a enseñarnos. Gracias, Señor, por darnos esta ayuda eficaz, este consuelo tan grande, tu propio Espíritu,
Gracias Jesús, gracias Señor por amarnos tanto. Muy especialmente te presentamos a todos los hermanos que están rezando con nosotros o que lo van a hacer después, cuando se agreguen quizás mañana o en estos días al programa. Gracias, gracias Señor, bendito y alabado seas Jesús. Gloria a ti Señor. Bueno, vamos a cortar aquí y ahora sí les recordamos que estamos leyendo el libro del Padre Tardif, Jesús está vivo, en forma lenta, orada, pero es un libro tan denso, con tantas enseñanzas tan hermosas, que nos ayuda verdaderamente a ser como un disparador para la oración y para la búsqueda de Dios. Y estábamos viendo cómo empezó a sufrir grandes persecuciones el padre Emiliano Tardif, a partir de que el Señor se empezó a manifestar en sus misas, en sus oraciones, sanando a cantidad de enfermos, sordos, ciegos de nacimiento, paralíticos, mudos, enfermos de cáncer. El Señor sanaba todo tipo de enfermedades, ya sea estando las personas presentes o a través de una fotito, o también había personas que llevaban una prenda del ser querido y después se la colocaban. Bueno, todos esos gestos de amor donde se está pidiendo la intercesión del Señor. A raíz de esto empezó a tener una gran persecución, especialmente en el país donde él estaba, en la República Dominicana, donde él primero había estado de párroco en Agua y luego había reemplazado en Pimentel a otro sacerdote, y allí en esta zona, en este pueblo, Pimentel, el Señor hizo grandes maravillas y ahí empezaron a desencadenarse grandes problemas. Bueno, vamos a continuar entonces con la lectura. Tanto me preguntaron si no me estaba volviendo loco, que un día les contesté: yo también estoy preguntándomelo, pues ahora ya no sé hablar sino de mi Señor Jesucristo. Qué linda conversión. Los párrocos, vecinos, también se pusieron celosos. Un grupo del clero pidió que mi provincial me sacara del país, porque con esas tonterías yo iba a destruir la estructura pastoral. Yo les contesté que Jesús no había sido enviado a salvar las estructuras pastorales, sino a salvar a su pueblo, y que eso era lo único que él estaba haciendo en medio de nosotros. Me acusaban de que yo estaba vaciando las parroquias, pero yo no invitaba a nadie. Yo solamente proclamaba el Evangelio. Un sacerdote me decía que estábamos exagerando y que era necesario ir más despacio. Bueno, te voy a interrumpir un minutito, Andrea. Bueno, este tipo de persecuciones que va teniendo tan duras el padre Emiliano, a lo mejor en manera un poquito más pequeña, yo creo que las sufrimos todos los que Jesús nos ha llamado por este camino de la renovación carismática católica. Es decir, yo les conté, creo que la semana pasada, mi testimonio de cómo mi párroco me invitó al grupo de oración, que yo no tenía ni idea, y cómo Jesús me enamoró ahí. Y también podemos decir que la vida nuestra cambia tanto y Jesús queda tan presente en nosotros permanentemente que realmente parece que somos locos por Cristo y nos
nos tenemos que estar cuidando porque nuestros familiares, los que nos rodean, dicen que somos fanáticos. Y realmente esto lo genera ese amor, ese enamoramiento que uno va teniendo del Señor y tomando conciencia que Él no está allá. Andrea me decía recién como si fuera una estampita, sino que está aquí con nosotros el Señor, está de verdad, en todo momento, está en este momento, hermana, a tu lado, está aquí con nosotras, Cristo resucitado, Cristo vivo. Y también muchas veces somos discriminados por decir que somos de la renovación carismática. Y también esto de que exageramos y que hay que ir más despacio. Es difícil de entender por qué hay muchas personas que tienen esta expresión de ir más despacio. No comprenden a lo mejor los regalos que da el Señor en oración, en los grupos de oración. No comprenden que se produzcan sanaciones y milagros. Tienen miedo de que se extienda el Evangelio, de generar falsas esperanzas. Y realmente al único que tendríamos que preguntarle por qué hace estas cosas es a Jesús. No depende de nosotros. Él es el Señor. Él es Dios. Y a Él lo tenemos que dejar ser Dios. Y nosotros simplemente ser dóciles instrumentos en sus manos. Bueno, vamos a leer un poquitito más y vamos a seguir con esta lectura orada. Bueno, estábamos con la charla con el sacerdote. Entonces el sacerdote dice, su argumento era así. Si tú me hablaras de 2 o 3 curaciones, tal vez yo podría comenzar a creer. Pero ustedes, los carismáticos, están locos. Hablan de tantos milagros. Es que tú no conoces realmente a Jesús, le dije. Sí, me contestó, pero en el santuario de Lourdes tienen un centro médico donde estudian las curaciones y dicen que hay muy pocas curaciones milagrosas. En cambio, ustedes... Pero, le contesté, el criterio de nuestra fe no es el centro médico de Lourdes, sino el Evangelio. Y este habla de tantos milagros. Bueno, yo acá quisiera detenerme un poquito porque yo estoy convencida que en todos los santuarios marianos hay una gran bendición de Dios por intercesión de la Virgen. Siempre que vamos a María, que vamos a los santuarios, quizás no veamos esos milagros tan extraordinarios o quizás por allí hay pocos. Pero hay cantidad de cosas que no nos enteramos y que ocurren en el corazón de las personas, conversiones profundas, experiencia de amor de la madre. Yo recuerdo una amiga mía que había ido acá en Argentina a San Nicolás y ella me decía, cuando pasaron llevando a María, yo sentía ese cariño, esa presencia de nuestra madre. Y realmente esta devoción mariana para mí es importantísimo. Ya vamos a charlar un poquito más este tema de los milagros, pero yo les decía cuando iniciamos el programa con Andrea que elegimos la lectura de este libro porque yo tuve uno de mis hijos muy enfermo. Y estuvimos viviendo también un tiempo en Buenos Aires porque él estuvo en el Hospital Garrahan. Y yo llevaba este libro que tengo acá medio amarillito, medio viejito, lo llevaba conmigo y leyendo el libro me sentía consolada, sentía que aumentaba mi fe, que no era nada imposible para Dios, como le dice el ángel a María, que Dios sabía que era lo mejor
para mi hijo. Cuando nosotros nos enteramos la enfermedad que él tenía, que era un tumor muy raro en el centro del cerebro que se llama craneofaringioma, ya estábamos en la renovación carismática y unos amigos nos invitaron a rezar con un sacerdote carismático. Y mi hijo en ese momento no recibió una sanación milagrosa. Él lo que me dijo así porque tenía 11 años, me dice: ay mamá, este padre me llenó del Espíritu Santo y volvía feliz, feliz, feliz. Pero Dios no nos hizo una sanación milagrosa. Luego, cuando estábamos en Buenos Aires, que había mucha gente que rezaba por nosotros, teníamos agua bendita de Lourdes. Y les puedo decir que nosotros siempre estábamos en piecitas de a dos. Entonces yo invitaba a las mamás a rezar y con el agüita de Lourdes. Todos eran casos muy, muy graves. Todos los niños que recibieron el agua bendita de Lourdes se fueron sanos del hospital. Serían los médicos, serían las enfermeras, sería lo que sea, pero la Virgen puso su mano. Incluso hubo un caso muy, muy especial de una bebé que estaba toda entubada y no tenía diagnóstico. Entonces yo le invito a la mamá que rezáramos por nuestros hijos, y esta mamá rezó con muchísima fe y le echaba agua bendita de Lourdes, y a la noche la niñita empezó a toser, como que se descompuso, le tuvieron que sacar los tubos, sacarle todo, y al día siguiente le dieron el alta. Se fue sana del hospital. Entonces, por eso yo quiero remarcar que esa agua que traemos de Lourdes y que la utilizamos como un sacramental para rezar por los enfermos y demás, es la presencia de la Madre. Por supuesto, el que hace los milagros siempre es Jesús, pero por intercesión de ella. Entonces es muy importante que nosotros guardemos como una coherencia, y ya vamos a charlar un poquito más, pero también vamos a leer un poco más. San Marcos, que es el más antiguo de los 4 evangelios, nos relata 18 milagros y curaciones de Jesús en 16 capítulos. Si le quitáramos los signos del poder al Evangelio de Marcos, nos quedarían 1 o 2 páginas. Hay muchos que, por eliminado este aspecto, tienen un evangelio mutilado, pobre, reducido a doctrina y teorías. El evangelio es vida para vivirse, experimentarse y testificarse. La primera vez que el libro de los Hechos de los Apóstoles se refiere al cristianismo, lo define como vida. Bueno, esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles 5:20. Realmente estos misterios de Dios no los podemos explicar. Yo recuerdo que un sacerdote que nos enseñaba teología acá en Mendoza, él decía que los misterios de Dios son como verdades que tienen tal exceso de luz que aunque uno los profundice, nunca los termina de abarcar ni de entender. Por eso es que a los misterios, más que entenderlos, hay que vivirlos, como dice acá el padre Emiliano Tardif. Hay que experimentar el amor de Dios en carne propia, experimentarlo en seres queridos para darnos cuenta realmente lo que es vivirlo. Nosotros sabemos
que, por ejemplo, San Ignacio nos enseña, y a mí me parece esto preciosísimo, que no debemos aspirar a tener ni salud, ni enfermedad, ni riqueza, ni pobreza, ni honor, ni deshonor. Sería como la santa indiferencia ignaciana, ser capaces de aceptar la voluntad de Dios para cada uno, teniendo la fe y la certeza de que Dios nos da lo mejor que necesitamos para cada momento. Pero, ¿por qué le vamos a prohibir a Dios que haga milagros? Yo creo que el milagro en sí mismo es como una muestra de la gran misericordia, del gran poder, de la gran ternura de Dios. Eso es lo que nos muestra el milagro, nos aumenta la fe, nos hace ver un Dios cercano, un Dios preocupado, un Dios que nos ama. Pero en sí mismo, yo creo que lo más maravilloso que nos enseña Jesús, con sus 30 años que vivió junto a José y María siendo carpintero en Nazaret antes de iniciar su vida pública, él sobre todo nos enseña y dignifica lo que es ser un hombre, un ser humano de verdad, ser un digno hijo de Dios. Verdaderamente los milagros son importantes porque nos muestran esa cercanía, esa ternura de Dios. Y yo creo que nosotros vivimos milagros cotidianos, como el canto primero donde hace alusión al cuerpo de Cristo, cada misa, recibir la Eucaristía. Tenemos el milagro cotidiano, tenemos el milagro cotidiano de esa guía, de esa ternura del Espíritu Santo que nos hace experimentar el amor de Jesús y del Padre, que nos hace vivir mejor como familia, unirnos, amarnos, respetarnos, ser mejores personas, descubrir nuestras capacidades y talentos. Bueno, ¿cuánto hay que decir de las grandes enseñanzas que nos dio Jesús como para hacernos ver lo importante que es ser un ser humano? No importa si soy rico, si soy pobre, no importa la gran dignidad que tiene cada ser humano que es también un hijo de Dios. Bueno, vamos a leer un poquitito más y acá ya dejamos el libro. Me atacaron tanto de todos los frentes, hasta de los que se suponía que estaban del lado de Jesús, que tuve que sacar un artículo en la revista Amigo del Hogar, en agosto de 1975. Se titulaba La culpa es de Cristo. Entre otras cosas, decía lo siguiente: ante los riesgos reales de caer en el fanatismo por lo milagroso, incurrimos en el extremo contrario, a veces más grave que el primero: olvidar que Dios es el maestro de lo imposible. La curación es realmente la respuesta a una oración de fe, como lo vemos tantas veces en el Evangelio. Esta oración puede ser del enfermo o de los que lo acompañan, de la comunidad o de una persona. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el Señor de la historia y actúa como bien le place, sin preguntarnos ni pedirnos nuestro parecer o permiso para realizar sus prodigios. ¿Quiénes somos entonces para oponernos o tratar de limitar la obra de nuestro Dios? Qué cosa preciosa, sí. Jesús es el mismo y sigue haciendo prodigios hoy.
Y me encanta la frase del Padre, la culpa es de Cristo, no es mía. La culpa es de Cristo, verdaderamente. Cristo nos ha enamorado y nos ha puesto en este camino. Y Cristo es el que hace los milagros. Y quisiera remarcar algo que quizás ya lo he dicho, ustedes disculpen, pero yo creo que es un deber de caridad de todos rezar por los enfermos. Y si uno lo acompaña al enfermo y le dice, ¿qué te parece si rezamos por tu salud? Nos ponemos en presencia del Señor, humildemente, sencillamente. Esa obra del Espíritu Santo puede ser que ante ese pedido de amor, de fe, haga un milagro. No depende de nosotros, depende de Cristo, de su voluntad, de su deseo. Sí depende de nosotros tener esa caridad, esa bondad, ese amor y acompañar a los enfermos, rezar por ellos, no dejarlos solos. Bueno, y siguiendo con este tema de la misericordia de Dios, hemos elegido para hacer la oración de contemplación hoy el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos 25 en adelante. Vamos a intentar imaginarnos y contemplar lo que ocurrió en este pasaje del Evangelio y especialmente la historia que Jesús va a narrar, porque esa historia es como un autorretrato que hace Jesús de sí mismo. No, es decir, los orientales, cuando querían enseñar algo, no recurrían a definiciones. Generalmente, a través de una historia, a través de la parábola, enseñaban. En esta parábola Jesús nos enseña el amor y la caridad por excelencia. Nos la enseña de una manera maravillosa. Y también nos está mostrando cómo Él realiza la salvación de cada uno de nosotros con todas estas imágenes y símbolos que vamos a encontrar en este pasaje que para mí es de los más bellos y que más me enamoran del Evangelio. Así que con esta introducción Andrea nos va a leer de Lucas 10, versículos 25 al 37. Hacemos un cantito cortito. Hacemos un cantito cortito. Mientras lo buscan en la Biblia, hacemos un cantito cortito. Muy bien, André, muy bien. Sí. Abrázame, Señor, cobíjame en tus brazos, mi pobre corazón sediento está de ti, la pena y el dolor oprimen toda mi alma y sé que junto a ti encontraré la paz. Abrázame, Señor, y fúndeme en tu pecho el mundo y su tibieza me alejaron de ti. Arrepentido y triste, hoy vuelvo a tu encuentro para pedir perdón. Abrázame, Señor, y sana mis heridas, aquellas que no dejan que pueda ser feliz. Por eso es que confiado a tus brazos vuelvo para entregarme a ti. Parábola del buen samaritano.
En esto, un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: has respondido correctamente. Obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verlo, pasó de largo. Lo mismo un levita llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él, y lo que gaste de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo los invito a que cierren los ojos y que traten de utilizar con la ayuda del Espíritu Santo la imaginación, los sentidos interiores, y le pedimos al Espíritu Santo que nos traslade a ese momento en que está Jesús dando sus enseñanzas y este maestro de la ley le pregunta qué tiene que hacer para salvarse. Y cuando Jesús le responde qué es lo que enseña la ley, él nombra con mucho acierto el mandamiento del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero este hombre no se queda tranquilo con lo que Jesús le contesta, que cumpla eso que es lo importante, y le dice: ¿quién es mi prójimo? Y esto da pie para que Jesús nos narre esta historia maravillosa, que a partir de ahora vamos a pensar que Jesús me la está contando personalmente, y como esta historia es un autorretrato de sí mismo, vamos a ver cómo Jesús obra la salvación.
tenemos una persona que va caminando hacia Jericó. Es decir, que iba bajando la montaña. Generalmente subir a Jerusalén era el símbolo de ir al encuentro de Dios. El ir bajando la montaña hacia Jericó es un símbolo de ir cayendo en la lejanía de Dios, en el pecado, en el abandonarme, y allí, al ir bajando en la vida espiritual, al ir descendiendo, es asaltado por estos bandidos que lo dejan medio muerto a la orilla del camino, tirado, medio muerto. Vamos a tratar de pensar que esa persona que está tirada a la orilla del camino quizás somos nosotros, que en este momento estamos necesitando que alguien nos ayude, que alguien nos dé una mano. Nos sentimos cansados, enfermos, nos sentimos solos, desamparados. Y en ese momento pasa por ese camino un sacerdote, es decir, una persona que creemos que es una persona de Dios, que es una persona buena y noble, y sin embargo pasa de largo rápidamente y no se detiene. Luego pasa otra persona. En la historia es un levita, pero quizás para nosotros es el símbolo de personas que pensábamos que nos iban a ayudar, que no nos iban a defraudar, y sin embargo esa persona también pasa de largo. Y si en este momento estamos recordando personas que han pasado de largo en nuestras vidas y no se condolieron de nuestro sufrimiento, de nuestra pena, de nuestro dolor, vamos a pedirle al Señor la gracia de sanarnos de esos rencores y poder perdonar a todos los que en nuestra vida han pasado de largo. Con el amor del Señor vamos a intentar perdonarlos y le pedimos la gracia de sanarnos de los rencores hacia esas personas en las que hemos sentido desamor, lejanía, maltrato, que no nos entendieron, que no nos amaron, que nos desampararon. Pedimos la gracia de que el amor del Señor nos inunde y nos dé el poder perdonar y el poder sanar estas heridas que ya no duelan en nuestro interior, que ya no sean para nosotros algo que nos hace llorar, que nos hace amargar de solo recordarlo. Y luego, finalmente, viene una persona muy hermosa con su burrito que sí se detiene y se pone de rodillas y viene a sanar nuestras heridas. Y esa persona preciosa que en la historia es un samaritano, vamos a intentar imaginarnos el rostro sonriente, dulce, tierno de Jesús. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Jesús sabe lo que estamos necesitando. Y derrama en nosotros esa fuerza sanadora de su amor, porque lo único que puede sanarnos de verdad es el amor de Jesús.
en la figura del vino, del aceite, que también nos muestran los sacramentos, pero también nos muestran el gesto cariñoso de esa mano que se va posando sobre nosotros y va sanando nuestras heridas físicas, espirituales, interiores. Va sanando ese bálsamo que el Señor va derramando, ese vino. Experimentamos ese vino nuevo, experimentamos ese aceite que nos está inundando con la fuerza sanadora de nuestro Señor. Pero Él no se queda contento con esto y nos carga en sus brazos, que son brazos muy fuertes, y nos sube a su burrito. Y a partir de ahí, convalecientes, vamos caminando con Él, subidos en el burrito. Y Él nos va conduciendo y vamos charlando con Él, porque tenemos tantas ganas de charlar, tantos deseos de conversar con Jesús. Y Él nos va llevando mansamente, sin apuro, para que nuestras heridas no duelan. Nos va llevando. Y nos va llevando a un lugar que en el relato es una posada, pero para nosotros sería el reino. Nos hace ingresar al reino de Dios, donde vamos a estar cuidados, donde vamos a estar protegidos, donde vamos a estar acompañados de muchos hermanos, porque no es el único burrito el nuestro. Van viniendo cantidad de burritos de todos lados, con personas que Jesús va rescatando, sanando, salvando y dejándolas en un lugar donde están protegidas, donde están cuidadas, donde hay hermanos con quienes compartir, con quienes dialogar, porque Dios es un Dios familia, donde hay muchos hermanos, donde hay una madre y donde hay un padre amoroso, y donde hay muchos hermanos muy queridos y muy amantes. Y allí, en la posada, que sería el reino, allí terminamos de sanarnos, estamos protegidos de todo mal y nos hemos encontrado con hermanos muy, muy amorosos. Y despacito, despacito, vamos dejando amarnos por el Señor, vamos dejando querernos por el Señor y también por todos estos hermanos que están alabando a Dios con nosotros, que están cantando a Dios con nosotros, junto con los ángeles, juntos con los santos, porque no estamos solos, no estamos solos. Y somos personas muy, muy amadas y muy queridas. Padre amado, Padre amado, somos hijos bendecidos, Padre amado, de
Cristo vive. Aleluya. Somos pueblo redimido. Aleluya. Levantemos nuestras manos en un gesto de amor. Cristo vive. Aleluya. Santo Espíritu, Santo Espíritu, úngenos y llénanos, oh Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en un gesto de amor. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Bueno, y concluyendo la contemplación, podemos decir que Jesús le da vuelta a la pregunta, porque el maestro de la ley le había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, ¿quién se portó como prójimo del hombre que estaba tirado? Y realmente Jesús nos muestra que este samaritano, que es como su autorretrato, comprometió su tiempo, comprometió sus bienes, comprometió su buena fama, comprometió todo para salvar al que estaba tirado a orillas del camino. Bueno, André, ¿querés compartirnos lo que sentiste durante la contemplación? Sí. Bueno, este samaritano, la persona accidentada, digamos, que iba bajando de Jericó hacia abajo. No, de Jerusalén a Jericó. Perdón, de Jerusalén hacia Jericó. Bueno, vos dijiste que estaba descendiendo, que ese descender era como yo lo interpreté o lo sentí, también que era como una persona que estaba alejada de Dios o que se estaba alejando. Y cuando nosotros nos estamos alejando de Dios, yo sentía que esta gente que venía y lo atacaba, estos asaltantes, son como todas las tentaciones o todos los ataques que recibimos cuando estamos lejos de Dios. Es como que, por ejemplo, sentimos que si yo hago algo, eso me va a sentir mejor. Si yo hago otra cosa, eso me va a hacer sentir mejor, pero en realidad es como que cada vez el vacío es más profundo, porque al estar lejos de Dios lo estamos buscando en lugares equivocados y eso a veces nos lastima muy profundamente, que es casi como estos asaltantes que vinieron, me pegaron, me dejaron sangrando, como que yo busco cosas que me hacen daño, me hacen un daño profundo. Y después estas personas que van pasando, el sacerdote, y que me ven y no me ayudan, yo también sentía que es cuando nosotros queremos que nos ayude una X persona.
yo me siento mal y quiero que me ayude fulanito. Y fulanito quizás no me puede ayudar porque fulanito quizás no está cerca de Dios. Fulanito es como mi Dios que yo me armé. Yo quiero que fulanito me ayude y él me va a decir lo que yo necesito y él me va a ayudar y él no sé qué. Y después, de vuelta, tengo esa decepción enorme. Yo decía, yo estoy tirado, lastimado. Y pasa un sacerdote en esta historia, ¿no? Me ve y sigue de largo. Yo qué voy a sentir, o sea, un abandono, un dolor muy grande. Pero en síntesis, este abandono, este dolor muy grande, yo lo siento porque yo estoy esperando que me ayude alguien que no me puede ayudar. Y yo sentía que el que me puede ayudar es Dios. Que no tenemos que pensar, a mí me va a ayudar tal, o si yo hago tal cosa. No, o sea, es Jesús el que me ayuda. Es Jesús el que me saca, es Jesús el que me rescata. Entonces, bueno, yo directamente me veía como desvanecida cuando Él me alza. Me veía desvanecida, totalmente sin vida. Y que Él me alza y con toda la ternura, con todo el amor, me lleva a este lugar. Que este lugar que yo veía era un lugar, no sé, que era un lugar todo blanco. Como si fuese el paraíso, no sé, era un lugar todo blanco. Y ahí sí ya no era solamente Jesús, sino que yo veía otras personas que venían y me trataban con dulzura, con cariño, que me peinaban, que me limpiaban. Yo me imaginaba como que estaba en un estado realmente así, como sucio, sangrando, y que esta gente venía con todo el cariño, con todo el amor, con toda la delicadeza. Y en un momento, yo ya pasaba a ser una niña y que estaba con otras niñas bailando, y todas teníamos el pelito así bonito, peinadito, bailábamos, disfrutábamos. Y entonces yo interpreté esto como que, bueno, Jesús, por supuesto, es el que nos sana, el que nos llama, pero hay personas que son sus instrumentos. Nosotros somos una comunidad. Entre la comunidad nos sostenemos, nos ayudamos, pero nunca perdiendo el foco. O sea, ¿cuál es mi foco? Mi foco es Jesús. Y esas personas son instrumentos, pero mi foco, mi sanador, es Jesús. Entonces, que no estemos buscando los superpoderosos, sino es Jesús. Es tan simple como eso, Jesús. Jesús y nadie más que Él. Así que bueno, eso. Qué lindo, Andrea, qué hermoso. Bueno, ya estamos prácticamente terminando. Mientras vos hablabas, me venía a la mente cosas muy hermosas, ¿no? Esta enseñanza de Jesús para mí es una de las más bellas del Evangelio. Bueno, hacemos un canto final y con esto nos despedimos.